Todo eso es un mecanismo de protección. Todos los mecanismos de protección que se tienen en los hospitales son equipos para protegerlos, por ejemplo, en contra del COVID o radiación o diferentes áreas. Pero bueno, pero esta noche vamos a hablar de las barreras que no son necesariamente una necesidad, como en los hospitales. ¿Y qué tal aparte de como por ejemplo nuestra piel, que es nuestro sistema protector del organismo, que nos sirve para proteger nuestros órganos internos de todo lo externo, ¿no? Si no fuera por nuestra piel, estaríamos expuestos a todos los elementos que ya saben afuera. Entonces, esa es una barrera que es importante verla. Pero hay algunas barreras, por ejemplo, que no es necesario que las rompamos, que no debemos permitirnos que sigan creciendo y sigan avanzando porque eso será muy malo para nosotros, para ver qué es lo que te está deteniendo de ser lo que tú eres. Y la verdad es que yo creo que mensaje tras mensaje que todos queremos aplicar la palabra que estamos recibiendo a través de estos mensajes. Pero para aplicarlo, primero necesitamos ir más profundo en nosotros mismos, no nada más quedarnos en la superficie o en lo superficial de la palabra. Tenemos que ir más y más profundo en nosotros para ver cómo y en qué otras áreas podemos aplicar la palabra y seguir siendo libres. Porque escuchando la palabra de Dios, pero a lo mejor no estamos haciendo como muy profundo y a lo mejor estamos buscando una aprobación, pero se nos olvida que tenemos que tener esa aprobación ante Dios y que eso genera confusión. Y yo creo que podemos tener un avance en el rompimiento de las barreras espirituales que nos pueden separar de Dios. Entonces, y que nos impidan entrar a su presencia y su trono. Y al romper estas barreras nos dan el acceso para estar con Él y nos dan beneficios a nuestra fe. Y por cierto, cuando nosotros estamos batallando con algo, estamos haciendo con algo, no tengas temor de preguntar por ayuda. No tengas temor de decir, ¿sabes qué? Estoy batallando con esto, necesito ayuda. Porque yo creo que muchas veces tratamos de emular la fe de alguien más y ahí es cuando nos podemos meter en problemas. Porque nosotros creemos que, yo solo puedo hacer una copia de su fe, pero no sabemos lo que les costó a ellos llegar ahí. Nosotros no sabemos el nivel de conocimiento de la palabra que ellos tienen. Nosotros no tenemos idea de la relación que ellos tienen con el Señor. Nosotros, claro, debemos de ver a las personas y desear, wow, tener ese tipo de relación cercana con Dios, pero el punto es estar seguros y conscientes de aplicarle, no solo de pretender y ser reales. Para romper esas barreras es necesariamente tener perdón y renovar.
La transformación de la mente es definitivamente necesaria, requerida. Tenemos que tener la mente de Cristo. Romper barreras involucra cambios en nuestras formas de pensar. ¿Cuántas veces hemos escuchado eso? Que cambiar nuestra forma de pensar implica un cambio. David lo decía. David fue un adúltero, fue un asesino, pero él sabía y conocía a Dios. Él decía, oh Señor, renueva mi corazón, Señor, busca mi corazón, ¿no? Él sabía, conocía a Dios, que no sabía, sin importar cuántas cosas hacía mal, él, él sabía que él, no importaba todo lo que hiciera, no era nada sin Dios. Tenemos que empezar a confiar y descansar en nuestro Señor, desarrollar esa fe. Y cuando empiecen los problemas, no salgas corriendo, simplemente al contrario, ven, acércate al Señor, mantén tu fe y no alejes tu corazón de Él. Entonces vamos a Proverbios 29, 25 y vamos a empezar con el temor. Vamos a Proverbios 29, 25 dice el temor. Dice, temer a los hombres resulta una trampa, pero el que confía en el Señor sale bien librado. Sale bien librado. O sea, los que temen al Señor, todos aquellos están haciendo la invitación aquí que seas una persona que dependas totalmente del Señor y serás bien librado. Tal vez tú puedes pensar que tú puedes hacer esta o aquello por tu propia cuenta, pero no. A lo mejor no lo dices directamente, pero tú dices, no, esto yo lo puedo hacer. No, yo me sé varias escrituras. Ajá. O puedes citar varias escrituras, pero la verdad es que las puedes citar, pero también el diablo las cita. Pero eso es de verdad de Dios o está lejano. Y esto es para que podamos encontrar o entender lo que es tener un saludable o lo que es el temor del Señor, ¿no? Como por ejemplo, si hay un contacto de luz, yo no voy a tocarlo o voy a intentar introducir un tenedor metálico porque yo sé que me voy a electrocutar. Bueno, ese es un temor sano. Y bueno, el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Entonces, en lugar de estar haciendo una búsqueda sin sentido, recuérdate a ti mismo que el Señor está en control, que el Señor es omnipotente, que es el Señor Dios Todopoderoso, que Él está donde sea, que Él es omnipresente, que Él es omnisciente. Uno de mis historias favoritas de la Biblia, de temor y peligroso, lo podemos encontrar en Segundas de Crónicas 20:12. Bueno, el rey Josafat estaba a punto de ser atacado simultáneamente por 3 grupos en donde el rey admite su temor. ¿Y qué es lo que hace? Él llama a la nación él llama al Señor y llama a la nación a que hagan un ayuno nacional. Entonces en el verso 12, Segunda de Crónicas 20:12 dice, él identifica que no tienen poder y él se da cuenta que hay un
Dice así: Dios nuestro, ¿acaso no vas a dictar sentencia contra ellos? Nosotros no podemos oponernos a esa gran multitud que viene a atacarnos. No sabemos qué hacer, pero en ti hemos puesto toda nuestra esperanza. Exacto, como Él. Cuando nosotros reconocemos que en Él tenemos nuestra protección, cuando reconocemos que Él nos puede ayudar, que en Él podemos encontrar ese ayudo y que no somos y que necesitamos de Él, es reconocer que no necesito pretender ser alguien más, sino que el Señor es quien me va a ayudar. Y entonces el Señor es el que responde esa oración humilde. Entonces dice en el Segunda de Crónicas 20:24, al día siguiente madrugaron y fueron al desierto de Tecoa. Mientras avanzaban, Josafat se detuvo y dijo: habitantes de Judá y de Jerusalén, escúchenme y confíen en el Señor y su Dios estarán seguros. Confíen en sus profetas y tendrán éxito. Y entonces, en la mañana siguiente, después de esta oración, cuando se dieron cuenta, solo vieron un desierto lleno de cuerpos. O sea, finalmente se dieron cuenta que cada uno se estaban matando entre ellos, que ninguno pudo escapar. Cada grupo de esos 3 ejércitos se mataron entre ellos. O sea, no tuvieron que hacer nada. ¿Por qué? ¿Y por qué fue esto? Porque el Señor respondió a la oración humilde de Josafat. Muchas veces estamos tan tal vez temerosos de orar una gran oración al Señor porque tal vez nosotros tenemos ese tema o ese conflicto en nuestra mente o en nuestro corazón de que si vas a orar, quién sabe si de verdad el Señor te va a escuchar, si verdaderamente el Señor va a responder tu oración. Entonces, con esto yo te digo que no tengas temor, al contrario, ora y cree y confía que el Señor va a hacer lo que va a hacer. Confía que Él te verdaderamente va a contestar tu oración porque es el Dios Todopoderoso. Solo es cuestión de creer. O sea, no importa la forma en la que responda. Recuerda, Él sigue siendo Dios. Entonces sigue orando, sigue alabándolo, sigue manteniendo tus ojos en ti. Él te va a escuchar. Amén. Entonces, el otro temor es grande. El temor de abandono. Esa es una gran barrera. Porque muchas veces las personas crecen. El hermano Charles lo mencionó, que pueden generar incluso grandes traumas y donde te quedas ahí si es que no haces algo con ello. Si no lo enfrentas. Es importante que el enfrentarlo no significa ir a hablar con alguien y tratar de buscar simpatía. No, enfrentarlo es realmente tomar acción, hacer algo para sanar el problema con el que estás atorado trabajando en tu mente. Entonces, ¿a dónde vas para obtener esa libertad? ¿A dónde vas para encontrar esa libertad? Entonces, por ejemplo, ¿se acuerdan de la película de Mi Pobre Angelito? Donde él fue abandonado. Bueno, a veces así pasa, nos abandonan. ¿Alguna vez se te ha olvidado ir a recoger a tus hijos de la escuela? La verdad es que esta es una historia real. Solo un poco de tiempo. De repente me acordé y dije, oh, no, Dios mío, ups, han pasado ya 2 horas, ups, ya tengo que ir a recogerlos. Gracias a Dios no habían llamado a la policía. Sobre accidentalmente podemos dejar a los niños solos. Bueno, eso solo pasa al estilo Hollywood. Porque José y María
hicieron de hecho eso. De hecho, ellos estaban realmente muy, muy lejos de donde estaban y hasta entonces se dieron cuenta como, oh caray, ¿dónde está Jesús? Jesús no está con nosotros, de acuerdo a los tiempos bíblicos. Entonces, una cosa es ser ligero, una cosa es ser abandonado y otra cosa es ser totalmente abandonada. Ujú. En la Biblia nos dice que Jesús, que nunca nos va a abandonar, que nunca nos va a abandonar. Jesús nos dice que nunca nos dejará. Y eso es importante, porque en el mundo nos quieren decir que somos abandonados, pero Jesús jamás, jamás nos va a abandonar. De hecho, nos dice que nunca se va a hacer como el que no nos toma en cuenta o como que nos ignora o nos olvida, se lo olvida de nosotros. Uh-huh. Entonces tenemos otra barrera que tenemos que enfrentar y superarla, que es el resentimiento. El resentimiento es la amargura, la indignación y ese todo el resentimiento, la amargura que te genera esa ofensa cuando has sido maltratado, ¿no? Por ejemplo, en Primera de Corintios dice que cuando nos habla de qué es el amor, ¿no? Es una escritura bien popular que normalmente lo ponen en las bodas. ¿Cuántos se...? Porque cuánto hay resentimiento sobre todo entre los esposos, ¿no? La esposa con el esposo y viceversa. Yo sé que ustedes, los casados, saben de lo que hablo, ¿no? Que han sentido ese resentimiento o o que no te han puesto atención, que te sientes ignorado, que no te han dado no te han validado por lo que has hecho, o que sientes que no has sido escuchado, o que no has sido apreciado en la manera en la que tú piensas que debieras de haber sido valorado y genera este resentimiento. Lo mismo sucede con los hijos, ¿no? Cuando ellos se resienten porque no les dejaron ir a la fiesta o al lugar a donde querían ir y los papás dicen que no cuando salen sus límites o explican simplemente que no pueden ir, los genera resentimiento en los hijos. Pero el resentimiento es un proceso que simplemente es parte del proceso que genera la amargura junto con el resentimiento. Entonces, las personas que son resentidas son personas que se sienten que tienen ese derecho para mantenerse con ese resentimiento, ¿no? Y que empiezan a generar queja por todo lo que hacen, ¿no? Por lo que lo que hacen y que no reciben lo que ellos quisieran, ¿no? Todo lo que ellos creen que se merecen tener o debieran tener, ¿no? El derecho de tener un trato especial, genera resentimiento por todo lo que no tienen. Entonces tienen una mal perspectiva de lo que debiera de ser. Por eso es importante trabajar esa parte y enfrentar el resentimiento y usar la herramienta más especial que tenemos, que es el perdón. El perdón es lo que rompe con el resentimiento. Entonces, si tú ahorita estás identificando que todavía tienes resentimiento sobre muchas cosas, es porque probablemente no estás dando ese perdón, ¿no?
Entonces, no sé si te has dado cuenta que cuando las personas te preguntan si los perdonas, tú deberás inmediatamente perdonar, porque sabes que Dios te perdonó hasta la muerte. Y si tú quieres ser uno de los que perdonas, tú deberes de estar listo para perdonar. Y sabes que es una verdadera historia. Cuando tú sueltas ese enojo, esa amargura, ese resentimiento, ese gossip, ese chisme alrededor de alrededor de esa ofensa, no te permite ser libre. Pero cuando tú finalmente eres libre y sueltas todo eso a través del perdón, viene una paz y una libertad que solamente parte de Dios puedes recibir al tú otorgar el perdón a los demás. Y eso es lo que te hace libre. Amén. En la Biblia hay muchos ejemplos. Ajá. Por ejemplo, en Génesis, cuando Caín estuvo luchando con resentimiento, amargura, enojo, porque la ofrenda de Abel fue mejor vista o fue aceptada que la ofrenda de Caín. Entonces vamos a Génesis 4. En el 4:1, donde dice que el hombre tuvo relaciones sexuales con Eva, Adán con su mujer, y ella quedó embarazada y dio a luz a Caín. Y dijo: con la ayuda del Señor he tenido un varón. Después dio a luz a Abel, hermano de Caín. Abel se dedicó a pastorear ovejas, mientras Caín se dedicó a trabajar la tierra. Tiempo después, Caín presentó al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. Abel también presentó al Señor lo mejor de su rebaño, es decir, los primogénitos con su grasa. Y el Señor miró con agrado a Abel y su ofrenda, pero no miró así a Caín ni a su ofrenda. Pero Caín se enfureció y andaba cabizbajo. Entonces, como podemos ver, Caín está muy, muy enojado. Entonces el Señor le dijo: ¿por qué estás tan enojado? ¿Por qué andas cabizbajado? Si hicieras lo bueno, podrías andar con la frente en alto, pero si haces lo malo, el pecado está a la puerta para dominarte. Te repito, el pecado está a la puerta para dominarte. El pecado está ahí luego, luego. No obstante, tú puedes dominarlo. Ok, yo no sé acerca de ti, pero por ejemplo, esto me ha llevado a preguntar muchas veces como, ¿por qué? O sea, Dios no nada más va a rechazar tu ofrenda porque sí. O sea, Dios es un Dios santo. O sea, el sacrificio implica sangre. Implica quemar, ¿no? Incluso al mismo animalito y sacrificarlo y salpicar con esa sangre, ¿no? O sea, entonces Abel es lo que hizo eso, ¿no? Y el otro, y Caín, pues solo dijo, él solo plantó semillas, se lo trajo. Y dice que él tomó frutos de la tierra, o sea, ni siquiera dio la primera cosecha, solo tal vez tomó lo secundario, ¿no? O sea, ese es el tema, que cuando nosotros adoramos al Señor tenemos que adorarlo con lo primero. Y eso te hace preguntarte como, caray, ¿de verdad nos aceptará o no? ¿Por qué ha sido rechazada mi oración? ¿O por qué ha sido rechazada mi ofrenda? ¿No? Tal vez porque lo que estamos trayendo es traer una mala actitud, porque estoy siendo sarcástico, porque siempre tengo que tener la última palabra que decir. Necesito empezar a revisar mi corazón y ver por qué no estoy siendo aceptado. Eh, La otro ejemplo tenemos es con Lea y Raquel, dos hermanas que están
peleando acerca de Jacob. Ahora, vamos a Génesis 29, 31, Génesis 20. Bueno, esto, yo espero que el Señor los lleve y que recuerden estas historias de la Biblia. Porque la aplicación es, de estas aplicaciones, de estas historias son realmente aplicables para nuestras vidas, ¿no? Para ver cómo los que somos creyentes no debiéramos de vivir de esta forma, ¿no? Muy bien, entonces vamos a ver. Dice, Génesis dice, 29:31 dice, cuando el Señor vio que Lea no era amada, le concedió hijos. Mientras tanto, Raquel permaneció estéril. Lea quedó embarazada y dio a luz un hijo al que llamó Rubén, porque dijo, el Señor ha visto mi aflicción, ahora sí me amará mi esposo. Lea volvió a quedar embarazada y dio a luz otro hijo que llamó Simeón, porque llegó a oídos del Señor, no soy amada, por eso me dio también este hijo. Luego quedó embarazada de nuevo y dio a luz a tercer hijo al que llamó Leví, porque dijo, ahora sí me amará mi esposo, porque le he dado 3 hijos. Lea volvió a quedar embarazada y dio a luz un cuarto hijo, el que llamó Judá, porque dijo, esta vez alabaré al Señor. Después de esto, dejó de dar a luz. Entonces, si te fijas en esta historia, terminó en una pelea por tener bebés cuando Jacob ya tenía alrededor de 12 hijos, ya casi 11 hijos, con 2 hijos diferentes, con 2 esposas diferentes. Si se fijan, esto era era una batalla, todo por cuestión de un resentimiento para tener el favor de Jacob. La verdad es que a pesar de todo esto, como podemos ver en la historia, Dios todo obra siempre para bien. Pero en esta historia, las 2 hermanas, en lugar de haberse perdonado una a la otra y de haberse amado una a la otra, debieron haber hecho todo lo que tuvieran que haber hecho, pero con amor, pero no, como lo hicieron con resentimiento, tratando de ganarle una a la otra. Y al final de cuentas, aunque Rachel tuvo al bebé, pero la forma en la que lo tuvieron no era la forma. Y de hecho le dijo a Jacob, ¿no? Que si no tenía un hijo, ella iba a morir. O sea, te puede mostrar qué tan poderosa es nuestra mente para crear esas barreras y no permitirnos ver lo que el Señor tiene en nosotros, ¿no? Y cómo incluso hasta nos podemos maldecir, ¿no? Entonces, tenemos algunos hábitos donde, wow, ponen en reto, ¿no? Esos hábitos que tenemos que pueden generar barreras para tener esa buena relación con el Señor y de confianza en Él. Y bueno, empezamos a pensar qué tipo de hábitos tenemos. Cuando, por ejemplo, hablamos de que hacemos algo y no lo hacemos y que estamos haciendo algo diferente, pues eso se va a notar, porque no vamos a tener ni siquiera los resultados de lo que estamos tratando de tener. Así que esos tipos de formas de actitudes que no son reales o que pretenden tener una historia de éxito irreal,
Es importante romper con todas esas hábitos de pretender tener algo que no tenemos o de pretender hacer creer a las personas que tenemos algo que no es. Necesitamos por eso renovar totalmente nuestra mente. Necesitamos una renovación total desde adentro hacia afuera. ¿Sabes? Algunas veces nosotros pensamos, ese obstáculo que está ahí, tal vez esto sí la verdad es que, híjole, volvió a fallar ante esa prueba otra vez, porque eso es un hábito y necesitamos trabajar con esos viejos hábitos y preguntarle a Dios, Señor, necesito de tu ayuda para cambiar mis formas y necesito de tu ayuda para cambiar mi forma de pensar y así no estoy constantemente en conflicto con mi corazón. Ayúdame, déjame escuchar tu voz claramente y ayúdame a obedecer rápidamente. Amén. No después, no cuando yo sienta que tenga, sino rápidamente. Cuando tú digas, ve, que yo puedo ir, levantarme e ir y hacer lo que tú mandas. De estos hábitos que se han tenido por mucho tiempo, no son muy buenas, que digamos, para nuestro crecimiento. Por eso es que tenemos que dejarlos ir, porque y hacer todo lo que podemos para dejarlos. De hecho, ese es el punto, que nosotros no podemos por nuestra propia cuenta. Si lo estoy obligando a hacerlo, la verdad es que me voy a estar matando por hacerlo. Si yo creo que yo puedo cambiar porque yo nada más quiero y porque yo creo que puedo cambiar. Pero no es posible esto sin la ayuda de Dios. Solamente, si lo haces así, solamente vas a ser alguien que tiene principios de formas de pensar, pero sin Jesús, ¿no? Y así no van a durar. Amén. Mujeres y hombres de Dios no pueden manipular los eventos. O sea, no pueden. ¿Hay algún manipulador por acá? Por eso es que Dios por eso es que Dios dice en su palabra que a Él no le gusta el orgulloso y que Él exalta al humilde. En lugar de tener resentimiento, es mejor de ser humildes y permitir que sea Dios renovando nuestra mente. Entonces tenemos que descansar en nuestro Dios y deberíamos de estar listos por su voluntad, no nuestra voluntad, que es la que debiera de ser, ¿no? No. Estas son las barreras, algunas de las barreras que necesitamos salir de ellas, que necesitamos romperlas y atravesarlas, que necesitamos vencerlas, destruirlas, someterlas a los planes de Dios. Porque cuando nos rendimos a su voluntad, a su voluntad toda poderosa, y dejamos de ser criaturas tercas, que se sienten cómodas en sus viejos hábitos y que no nos gusta el sufrimiento, que no nos gusta lo que no es cómodo, no nos gusta el dolor, pero ¿sabes qué? Eso significa que necesitas morir, o si no, a esa comodidad, o si no, vas a morir. Porque seamos honestos, ¿qué tipo de persecución crees que vas a enfrentar o qué tipo de dolor tú crees que vas a vivir? Aunque es real, viene, el punto es si ya estás lista para tener esa mente de sufrimiento, estás listo para tener esa mente de persecución. O sea, ¿o qué vas a decir cuando llegue ese tiempo? Oh, no, Señor, aléjate de mí. No. Tenemos que romper tenemos que romper esa mente de egoísmo, esa mente de ego donde todos yo y mi comodidad. Tenemos que empezar a conectar con Él. Acuérdense que estar en nuestro tiempo de oración no se trata de cómo yo me siento que yo quiero, sino se trata
Se trata de su voluntad. Se trata de cuál es de adorarlo. Se trata de estar con Él, de sujetarnos totalmente a lo que Él quiere y no estar. Y esto no se trata de ser insensible. Necesitamos actuar como los buenos soldados que somos, dejar de quejarnos o de lloriquear. Tenemos que comportarnos como los soldados que debemos de ser en el ejército del Señor. Tenemos que romper todas esas cadenas, porque algunas veces para romper esas cadenas es como, ouch, duele, ¿no? Salir de esas formas de pensar. Es esa metamorfosis que necesitamos en nuestra mente, en nuestra alma, en nuestra vida, que nos va a ayudar a seguir creciendo y madurando. ¿Cierto? Bueno, pues espero hayan aprendido algo esta noche. Amén. Aleluya.